Bien amigos, bienvenidos a este último video de la serie de paro cardiorrespiratorio traumático que va a servir de preparación para la reunión clínica del jueves. Y hemos conversado en el contexto de paro traumático a quién reanimar o cuándo deberíamos activarnos y darle la oportunidad a ese paciente de que salga del paro cardiorrespiratorio. Segundo, hemos hablado por qué el enfrentamiento que tenemos habitualmente, tipo ACLS o enfrentamiento del paro médico, no tiene mayor sentido desde el punto de vista fisiopatológico en el contexto del paro traumático. Finalmente vamos a terminar con lo importante, o sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando ingresa el paciente? El video inicial les contamos el caso que ingresa y ¿qué hacemos con este paciente? Tenemos al paciente ahí frente a nosotros, sin signos de vida y tenemos que tomar alguna conducta. Hemos revisado, como les dije, la importancia del trauma abierto versus cerrado, el tiempo del paro, el lugar donde ocurrió el paro, el paciente que tenemos al frente y los pacientes que tienen, o el subgrupo de pacientes que tienen una actividad eléctrica sin pulso. Tomando en consideración todos estos factores, tenemos que determinar si el paciente que tenemos al frente lo vamos a reanimar o no lo vamos a reanimar, ¿ya? Que cuesta a veces tomar, o sea, siempre cuesta tomar la decisión, sobre todo cuando la decisión es no reanimar, ¿ya? Pero ojo que también cuesta tomar la decisión cuando la decisión es reanimar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una serie de intervenciones que algunas son bastante invasivas y que tenemos que estar muy seguros de que, o tenemos al menos que estar confiados en que le vamos a agregar una probabilidad de sobrevida al paciente y que no estamos haciendo este procedimiento o estas intervenciones porque son entretenidas, porque nos gusta la sangre, porque somos bacanes, porque trabajamos en la urgencia, ¿ya? ¿Qué más vimos? Vimos que el paro en el contexto de trauma es distinto al paro médico. Vimos que tenemos que enfrentarnos al paro cardiorrespiratorio traumático con las causas reversibles en mente. Y eso es vía aérea, choque hemorrágico, neumotórax a tensión, tamponamiento pericárdico. El ACLS no tiene sentido en el paro traumático. Y si es que lo hacemos, corremos riesgo. Primero, riesgo de que nuestro personal se lesione y tenga un accidente cortopunzante. Y además de demorar las intervenciones que están demostrados que son útiles, que son las que vamos a discutir a continuación. Tenemos que tomar estas intervenciones ahora, tenemos que hacerlas ahora, no después, no a los 10 minutos de reanimación, no a los 20 minutos de reanimación, cuando ya el pronóstico del paciente está completa y absolutamente sellado. Recordarles que desde el punto de vista de definiciones, qué es lo que entendemos por un paciente en paro, ¿ya? O sin signos de vida, paciente que no tiene pulso, que no tiene pupila, actividad pupilar, paciente que no tiene movimientos, por supuesto, sin esfuerzo respiratorio, sin actividad eléctrica y sin actividad cardíaca, ¿ya? Sobre todo para el último vamos a necesitar ultrasonido. Por lo tanto, hay que tener ojo porque muchos de los pacientes que a veces consideramos que están en paro, no están en paro, sino que están en un estado de shock profundo. Teniendo todas estas cosas en mente, incluso antes de partir, nos queda la duda de qué hacemos, ¿ya? ¿Cómo lograr ordenar estas intervenciones y evitar que sea un caos mayor? ¿Cómo podemos ayudar a nuestro paciente que ya definimos que tenemos que ayudar? Y lo que hay que tener en mente es que siempre lo que hagamos va a depender de nuestros objetivos. Si, por ejemplo, en el contexto de una evaluación no sé, les invento, de la prueba de ultrasonido que le hicimos a los residentes después de hacerles el curso de ultrasonido, cuando uno piensa en la prueba, cuando uno piensa en las actividades que va a hacer, tenemos que partir siempre de cuáles son nuestros objetivos. Y en el contexto de paro, para lograr ordenarse, es exactamente lo mismo. Tenemos que partir de, o no perder de vista nuestros objetivos. Y nuestros objetivos, como revisamos ya, son las causas reversibles del paro cardiorrespiratorio en el contexto de trauma. O sea, el paciente que si yo le manejo la vía aérea, puede que se salve. Si yo lo recupero del choque hemorrágico, puede que se salve. Si yo diagnostico y trato un neumotórax a tensión, puede que se salve. Si yo diagnostico que el paciente tiene un taponamiento pericárdico y le hago una toracotomía en box, libero el pericardio, puede que se salve. Pero nuestras intervenciones tienen que estar en torno a las causas reversibles del paro cardiorrespiratorio. Y es más, les vamos a entregar un, comillas, algoritmo, no algoritmo, es una recomendación de manejo donde ni siquiera tenemos que hacer mucho esfuerzo diagnóstico, sino que tenemos que tomar un checklist de intervenciones y después de que estén hechas, reevaluar.
¿ya? No nos vamos, acuérdense que estamos en el contexto de paro, ¿ya? No estamos el paciente que está profundamente choqueado, que nos da, aunque sea un poco, nos da tiempo. Estamos en el contexto de paro, paciente en paro traumático, tiene pocos minutos donde se está jugando su pronóstico, se está jugando su vida, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tratar empíricamente todas estas causas y después lo vamos a reevaluar. Vamos a ver cómo se ve esto. El checklist que quiero invitarlos a que tengan en mente es: primero, ingresa el paciente en paro. Bien, hacemos todo en forma paralela. Toda la disquisición del primer video: ¿es un paciente que voy a reanimar o que no voy a reanimar? ¿Ya? Todas las disquisiciones del segundo video: ¿es un paciente que no voy a tratar con un enfrentamiento a CLS? Una vez que estos dos chequeos los tengo listos y he decidido que el paciente que tengo al frente lo voy a reanimar, ¿qué son las cosas que tengo que hacer? Primero, preocuparme de vía aérea, ¿ya? Y eso probablemente es mandar un segundo operador, o yo mismo intubar al paciente por una vía aérea supraglótica, lo que sea, pero sacarme eso de encima. Segundo, instalar vías venosas, dos vías venosas periféricas. Si no tengo vía venosa, recuerden la intraósea, y pasar volumen. Segundo, un fijador de pelvis. No, porque la pelvis da lo mismo. Fijen la pelvis, trátenlo en forma empírica y alineen las fracturas de huesos largos. Cuarto, vamos a hacer una torgostomía bilateral. Y eso significa o con aguja o con dedo. Vamos a revisarlo también qué significa y por qué. Y finalmente voy a hacer un ultrasonido del corazón. Si tengo el equipo, perfecto. Si no lo tengo, vamos a tener que saltarnos este paso y se complica más todavía el manejo porque las decisiones que tenemos que tomar después de este checklist son aún más drásticas. Una vez que tengo todo esto hecho, reevalúo al paciente. Paciente sigue en paro, está aún mal. Paciente salió del paro, pues nos da tiempo para empezar a manejarlo, para llamar al cirujano y ver qué está pasando. Si es que yo reevalúo al paciente, reevalúo que mi vía aérea siga adentro, que tengo mis toracostomías que están permeables, eh, la siguiente pregunta es: ¿este paciente se va a beneficiar de una toracotomía en box ahora? ¿Sí o no? La respuesta no es tan fácil. Otra pregunta: en otro setting clínico, o sea, en otro setting en realidad en donde la medicina de urgencia está más avanzada y los cuidados críticos también, existe este dispositivo que es el REBOA, que no es más que una... se hace una inserción en el fondo de una cánula que se inserta a nivel de la arteria femoral, se sube un balón que en la punta tiene un globo y se infla este globo cuando está en la aorta abdominal. ¿Ya? Y lo que hace esto es lo mismo que logramos nosotros con el clampeo aórtico, de crear un circuito cerrado que excluye del abdomen, del diafragma hacia abajo. ¿Ya? Por lo tanto, esto sería útil en los pacientes que están sangrando de forma importante, que tienen un trauma abdominal muy importante, que el sitio de sangrado está debajo del diafragma, donde uno con este sistema puede lograr darle tiempo para que el paciente llegue a pabellón. ¿Ya? Tiene buenos números inicialmente, hay poca experiencia con él, pero es para que sepan que existe y que uno podría considerarlo también dentro del algoritmo. Pero de nuevo, la pregunta es: ¿quién se beneficia de esto? Porque probablemente no todos los pacientes se benefician de esto. Recordarles que hay grupos de pacientes que tenemos que sacar de inmediato y que lamentablemente no vamos a reanimar, que son los pacientes que tienen lesiones de grandes vasos o los pacientes que tienen evidentes signos de trauma encefálico grave, ¿ya? Que tienen básicamente el cerebro fuera. Esos pacientes lamentablemente están fuera de alcance. Partimos con nuestro checklist. Lo primero que vamos a hacer es la vía aérea. No es necesario poner un tubo orotraqueal. Yo, si logro una vía aérea supraglótica y logro ventilar y oxigenar a ese paciente, me puedo quedar tranquilo, ¿ya? Considerando que no es una vía aérea definitiva, pero me puede ayudar a salir del paso y, como comentábamos en un video anterior, en estos pacientes que tienen un trauma encefálico, que sufren como una especie de reseteo del tronco encefálico, basta con esta intervención para sacarlos del estado en que están. ¿Ya? Por lo tanto, uno puede recuperar a algún paciente haciendo estas maniobras. La vía aérea es una causa importante de mortalidad en el contexto de paro, ¿ya? Distinto al paro médico, entre comillas, o al paro secundario a isquemia. Por lo tanto, aquí en trauma es una de nuestras prioridades y tenemos que resolverlo rápido. Las vías venosas, ¿ya? Dos vías venosas periféricas, gruesas, son mejor que cualquier catéter venoso central. En el contexto de paro, es difícil ponerse a hacer o a poner un catéter, un acceso venoso central, ¿ya? Si
necesitamos hacerlo, si lo quieren hacer, pudiera ser, pero em, si no consiguen vías aéreas periféricas, o sea, vía venosa periférica, acuérdense de la vía intraósea. Es la vía de elección como segunda si es que no logramos tener una vía venosa periférica, ¿ya? El catéter venoso central no se enreden. Es cierto que es un procedimiento que es entretenido, pero en contexto de paro es muy mal acceso y es difícil, ¿ya? Por lo tanto, no se olviden de las vías intraóseas. La vía intraósea les sirve para pasar drogas, para pasar volumen, para pasar hemoderivados. Por lo tanto, ténganle fe y tengan en consideración las vías intraóseas. Desde el punto de vista de volumen que vamos a utilizar, va a depender un poco del contexto donde estén. Si están en el sitio o lugar, no tienen nada, por supuesto, fisiológico, ¿ya? Pero si están en un lugar, en un centro terciario sobre todo, no pierdan mucho tiempo con el fisiológico y pasen rápidamente a productos sanguíneos, ya básicamente sangre y plasma. Yo iniciaría con 2 unidades de glóbulos rojos en el paciente que estamos reanimando en el contexto de paro, ¿ya? De paro traumático. Por lo tanto, consideren los productos sanguíneos temprano dentro de la reanimación del paciente que tienen enfrente. Los fijadores de pelvis, los estabilizadores de pelvis. No tengo ningún interés en que compren el tipo, el que conozco y el que tengo acceso, porque lo compramos. Es muy bueno, es muy fácil de usar y lo único que permite esto, que en el contexto de un paro cardiorrespiratorio traumático, que sea secundario a un choque hemorrágico, secundario a una fractura de pelvis que esté sangrando, con esto logramos disminuir el continente, ¿ya? Por lo tanto hace que la pelvis acepte menos sangre y podemos y nos da tiempo para reanimar y tratar de reponer el volumen que ha perdido ese paciente, ¿ya? Sin que esto se siga expandiendo si el paciente tiene una fractura de pelvis inestable. Trocostomía. Hay que realizar una torostomía bilateral. ¿Por qué? Porque hay que descartar el tórax como sitio o como causa reversible del paro. Y esto es básicamente que no tenga un sangrado importante, o sea, que no tenga un hemotórax masivo a la derecha o a la izquierda, y o que no tenga un o sea, un neumotórax a derecha o a izquierda. ¿Cómo vamos a lograr esto? Y hay 2 maneras de hacerlo. Una toracostomía con dedo, ¿ya? Que es básicamente en el cuarto o quinto espacio intercostal, donde mismo uno pondría el tubo pleural, hace la incisión, una incisión que no tiene que ser una incisión de una toracotomía, sino una incisión pequeña, donde quepa tu dedo, llegas hasta con el bisturí llegas hasta el tejido subcutáneo, hasta el tejido muscular, después con una Kelly te empiezas a meter y empiezas a separar. Lo ideal es que caigas rápidamente en el espacio pleural y metes tu dedo en el espacio, ¿ya? Rápidamente va a salir aire o va a salir sangre o no va a salir nada. Si no sale nada, has descartado ese lugar, ese hemitórax como causa del paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Por lo tanto, sacaste de encima causas reversibles haciendo esta intervención. Haces lo mismo a derecha y haces lo mismo a izquierda. Lo mismo puedes hacer con aguja. El problema es que la aguja tiene algunos inconvenientes. Y es básicamente que hay varios estudios que dicen que cuando puncionamos, porque todo el mundo dice no, línea medio clavicular, perfecto, pero cuando elegimos el sitio para puncionar, gran parte de las veces, el 80% de las veces elegimos un sitio que es más medial. Y más medial hay estructuras que no son buenas a atravesar con una aguja, ¿ya? Hay grandes vasos, están los linfáticos, por lo tanto no es bueno equivocarse y pinchar más medial al sitio de punción recomendado. Segundo, es difícil asegurarse que vamos a llegar a la pleura, ¿ya? Hasta en un 65% de los pacientes con una aguja normal, con un catéter normal, en el fondo un 18 por ejemplo, hasta en un 65% de los pacientes no vamos a llegar a la cavidad pleural, aunque metamos todo el catéter hacia adentro. Por lo tanto, ojo con eso, no tenemos cómo saber si es que llegamos a la pleura. Y aunque lleguemos a la pleura, el catéter se dobla, se tapa, se corre, se puede mover, se puede salir, etcétera. Versus hacer una toracostomía con dedo, que es rápida, la curva de aprendizaje es relativamente corta, nos aseguramos que llegamos a la pleura porque estamos tocando, nos aseguramos si hay sangre o no, porque al meter el dedo al espacio pleural, vamos a ver si hay salida o no, vamos a ver si hay salida de aire o no, por lo tanto estamos seguros y hemos descartado ese hemitórax. Si es que nos queda duda, podemos reevaluarlo, y el reevaluarlo significa volver a meter el dedo. Descartamos ese tórax como causa del paro, ¿ya? Y como les decía, podemos siempre volver a reevaluar. Por lo tanto,
yo tengo poca experiencia con toracostomía con dedo, pero desde el punto de vista teórico y escuchando a gente que tiene más experiencia y que sabe más de este tema, recomiendan la toracostomía con dedo versus la toracostomía con aguja. Y por último, tenemos el tema del paro, o sea, del taponamiento pericárdico. Aquí sin ultrasonido es imposible hacer el diagnóstico, por lo tanto, tenemos que tener una máquina de ultrasonido. Si no tienen la máquina de ultrasonido, van a tener que eh, asumir que el paciente la tiene, si es que quieren darle una chance, o asumir que el paciente no la tiene, si es que les parece que es muy poco probable que ese paciente salga. ¿Por qué? Porque la respuesta a si es que hay un derrame pericárdico o no, va a ser una toracotomía en box. Este es el doctor John Hines, que lamentablemente él es intensivista, anestesista y además trabaja en la urgencia en el norte de Irlanda, donde tienen un sistema de prehospitalario completamente distinto al que tenemos nosotros, donde los tiempos de respuesta a los traumas en la calle son muy cortos, ya 3 a 5 minutos y los médicos, él, que es un médico formado con toda su serie de cosas que tiene ahí, están en escena. Por lo tanto, los números que tienen de sobrevida son increíbles, ¿ya? Tienen una sobrevida muy interesante porque tienen todo un sistema de prehospitalario donde es el médico formado el que va al sitio del suceso, no un paramédico que, también por muy formado que esté, no tiene todos los elementos como para darle al paciente lo que necesita en el lugar. Lamentablemente este doctor, el doctor John Hines, falleció este año, eh, poco tiempo después de hacer su charla en SMAC en Chicago, una charla realmente buena que se las recomiendo sobre este tema de toracostomía. Y el mensaje que más me quedó de su charla, que lo encontré tremendamente humano y útil como enfrentamiento, más que tener un algoritmo en la cabeza, es hacerte la pregunta de si tus intenciones al hacer una toracotomía son honorables. ¿Qué significa eso? Realmente creo yo, como médico tratante, como médico formado, que le voy a dar una chance de sobrevivir a este paciente si le abro el tórax. No voy a hacer el procedimiento porque es un procedimiento increíble, porque es un procedimiento que no he hecho nunca y quiero hacerlo, porque me va a hacer más macho hacer el procedimiento, sino que realmente le estoy dando una chance de sobrevida a este paciente o no con mi intervención. Y básicamente para contestarse esa pregunta, tienen que tener en mente que si yo hago la toracotomía, es básicamente para dos intervenciones. Primero, drenar sangre al pericardio y eventualmente si hay una lesión en alguno de los ventrículos, poder poner el dedo encima y esperar que venga alguien a resolverla. Yo no tengo la capacidad quirúrgica de reparar un corazón, por lo tanto ni siquiera voy a ponerme a meter sonda Foley o tratar de pasar un punto en un corazón que está latiendo. Jamás. Yo, si encuentro una herida penetrante en el ventrículo, pongo el dedo y espero. O va a ser para realizar un clampeo aórtico. ¿Ya? Yo no sé cómo clampear una aorta, lo que puedo hacer es agarrar, poner mi mano, meter mi mano justo en la aorta diafragmática y comprimirla contra la columna vertebral para tratar de generar un circuito cerrado supradiafragmático que saque al paciente del paro. Y eso asume que la lesión está bajo el diafragma, ¿ya? Porque si tengo una lesión de grandes vasos o una lesión que está sobre el diafragma, no saco nada con hacer esto. No saco nada con abrirle el tórax a este paciente si es que tengo una lesión, por ejemplo, de subclavia, les invento, donde el paciente va a seguir sangrando, donde no tengo nada que drenar, y lamentablemente ese paciente no tiene mayor chance de sobrevida. Por lo tanto, si tus intenciones son honorables, significa que tú crees que el paciente va a tener sangre en el pericardio que tú puedas drenar, va a tener una lesión en el corazón que tú puedas tapar, o va a tener una lesión infradiafragmática que yo con el clampeo de la aorta y lograr un circuito cerrado supradiafragmático voy a volver a ese paciente a la vida o voy a hacer que salga el paro cardiorrespiratorio. Si tu respuesta es no, lamentablemente ese paciente ya se jugó su pronóstico y no hay nada que podamos hacer para retornar a ese paciente neurológicamente intacto a la casa. Sí podemos perder tiempo y hacer más mal que bien y, por ejemplo, un paciente que yo le paso dosis malignas de adrenalina, puedo eventualmente obtener actividad cardíaca, eléctrica, incluso mecánica, pero sin ninguna sobrevida neurológica, ¿ya? Por lo tanto, no hagamos eso.
no mandemos pacientes vegetales a la casa. ¿En qué se resume todo lo que hemos conversado? Ingresa el paciente con paro traumático, decido yo a qué paciente reanimo y qué no paciente reanimo. Aquí estos son ayudas, ¿ya? Como ven, tienen números en términos de tiempo que son recomendados por algunas asociaciones de trauma, pero que en realidad yo no le veo mayor valor al número porque como médicos de urgencia nunca tenemos certeza de los tiempos, ¿ya? Es muy difícil tener certeza de los tiempos, por lo tanto no deberíamos tomar, sobre todo de cosas que pasan fuera de nuestro servicio, no deberíamos tomar decisiones tan importantes como esta basado solamente en un número. Si el trauma es abierto, el paciente ha estado en paro menos de 15 minutos, ¿ya? Y para mí eso significa que básicamente si alguien presenció signos de vida, ¿ya? No necesariamente yo, pero alguien, el que lo fue a buscar al sitio del suceso, dijo que cuando llegó el paciente tenía esfuerzo ventilatorio o tenía actividad eléctrica al monitor y que perdió signos de vida camino a mi urgencia, yo a ese paciente lo voy a reanimar. Si el trauma es cerrado, el paciente lleva en paro menos de 10 minutos, o si el paciente perdió signos de vida frente a ti, ese paciente yo lo voy a reanimar. Si decido que lo voy a reanimar, tengo esta lista de cosas que hacer. Me voy a preocupar rápidamente de vía aérea, 2 vías venosas, periféricas, gruesas. Voy a partir con volumen, dependiendo de dónde esté, en el fondo voy a partir con cristaloide o, en su efecto, con glóbulos rojos. Voy a instalar un fijador de pelvis, me da lo mismo que el paciente o que la pelvis esté estable, voy a tratarlo por si lo tuviera. Voy a hacer una toracostomía bilateral, con eso me saco de encima las causas de paro reversible del hemitórax derecho y causas de paro reversible del hemitórax izquierdo. Si estoy en un centro terciario, debería tener un ultrasonido, por lo tanto voy a hacer el ultrasonido cardíaco. Después de eso, reevalúo al paciente. Paciente salió del paro, ok, cirugía, vamos a pabellón, seguimos manejando al paciente. Paciente sigue en paro. Mi pregunta es, ¿voy a realizar una toracotomía de reanimación o no? ¿Son mis intenciones honorables? ¿Creo yo realmente que le voy a dar una chance a mi paciente de sobrevivir si es que le hago este procedimiento? Y eso es básicamente si sospecho que el paciente, o estoy viendo que el paciente tiene un taponamiento en un trauma cerrado o en un trauma abierto, o si el paciente le voy a hacer un clampeo de la aorta y voy a hacer un circuito cerrado. Si la respuesta es sí y el paciente tiene retorno a circulación espontánea, termino con ese paciente en pabellón. Todo el resto de los pacientes lamentablemente fallecieron y yo no puedo ofrecerles nada. Tampoco voy a empezar a hacer toracostomía como loco en la cabeza para... toracotomías como loco en la cabeza para adquirir experiencia, para hacer más... No sometan a su paciente a eso, no sometan a su equipo a eso, no sometan a los familiares a eso, ¿ya? Porque no tiene ningún sentido. Todo el resto de los pacientes, lamentablemente, se acabó el juego, no podemos hacer nada por ellos para retornarlos a circulación espontánea. Entonces, en el paciente que yo decido reanimar, que ha sufrido un paro traumático, mi lista de cosas que hacer incluye vía aérea, vías venosas y volumen, fijador de pelvis, toracostomía bilateral, ultrasonido del corazón. Si pese a eso el paciente no vuelve y yo revalúo todas estas cosas y está todo andando, tengo que considerar la toracotomía de reanimación. Y eso es básicamente responder 2 preguntas. ¿Tengo yo la sospecha o estoy viendo que el paciente tiene un derrame pericárdico y que la causa de su paro es un taponamiento? ¿O el paciente yo creo que se beneficia de clampear la aorta, lograr un circuito cerrado supradiafragmático que permita perfundir cerebro y corazón mientras llevo al paciente a pabellón y el cirujano arregla lo que hay que arreglar debajo del diafragma? ¿Tengo un paciente con tiempo desconocido de paro y sin signos de vida? ¿Tengo un paciente con un paro prolongado y sin signos de vida frente a mí? ¿Tengo un paciente en paro cardiorrespiratorio y signos de TEC-DAVE? ¿Tengo un paciente que ha sufrido un trauma y no tengo cirujano o mi lugar de derivación está a 1 hora? Hice todas mis cosas. El paciente sigue sin signos de vida. Y cuando me pregunto si mis intenciones son honorables, no son honorables, lamentablemente ese paciente falleció. Y uno debería dejar de hacer intervenciones con ese paciente y
declarar el fallecimiento y conversar con toda tranquilidad y calma con la familia y decirle con orgullo que se hizo todo lo que había que hacer. Hicimos todo lo que pudimos, démosle un sentido a esa frase, que no sea una frase por decirla nomás, que sea realmente que hicimos todo lo que el paciente necesitaba que hiciéramos. Bueno amigos, nos vemos en la reunión clínica, espero que les haya sido de utilidad, nos vemos, chao.